Hola chicos, ¿cómo están? Para esta segunda entrega de sistemas de su cuarto periodo, comenzaremos a utilizar funciones un poco más avanzadas de Excel. El día de hoy trabajaremos la función si o la función condicional, así como la función promedio, como la función min, como la función man, como max, como la función suma y otras funciones más. También existe la función si. La función si nos permite dar un resultado siempre y cuando algunas condiciones se cumplen. Por ejemplo, yo puedo decir que si un vendedor vendió más de 20 millones, le puedo dar una comisión o le puedo dar otra comisión. Que si el estudiante sacó 70 o más, pues va a aprobar, o si sacó menos de 70 va a reprobar. Que si por ejemplo un trabajador llegó tarde, puedo colocarle una sanción, o si no, puedo colocarle un premio, y etcétera, etcétera. Digamos que la función sí nos permite trabajar resultados con base a ciertas condiciones que nosotros mismos vamos a dar. Para ello, el día de hoy vamos a generar dos reportes. Vamos a generar un reporte de ventas de una empresa de 3 vendedores, vamos a hacerlo corto para alcanzar a realizarlo, y un reporte de notas con promedio y observaciones puede ser de 3 compañeros de cada uno de ustedes, para poder trabajar las diferentes funciones. En este caso solamente vamos a trabajar la función sí, y de pronto en el reporte nota la función promedio, aunque podríamos, por ejemplo, si tuviéramos un reporte más grande, tanto de ventas como de notas y promedios, pues utilizar la función suma para sumar todo, la función mínimo para hallar los mínimos de notas o los mínimos de ventas, la función max para hallar los máximos de ventas o la máxima nota, etcétera, etcétera. Pero por ahora vamos a centrarnos en la función sí, en la condicional. ¿Cómo funciona esta, o cómo trabaja esta función? La función se llama así y igual que las demás va entre paréntesis, común y corriente. Como las demás funciones, tenemos dentro del paréntesis de la función las partes de la función sí. Yo escribo la función sí, acuérdense que antes de cada función escribo el signo más y abro paréntesis. Aquí le doy la condición. Si por ejemplo el valor de las ventas es mayor a 5 millones, si la nota es mayor a 70, si llegó tarde, si tal cosa, esa prueba lógica es la condición. Entonces, si esa condición se cumple, pues le voy a dar una cosa, y si no se cumple, pues le voy a dar otra cosa. Así así trabaja la función condicional, la función sí. Y las condiciones se separan por punto y coma en la gran mayoría de casos. Dependiendo de su versión de Excel, pues será con coma, pero en la gran mayoría de casos es con punto y coma. Entonces yo le digo más si abro paréntesis, si la celda del vendedor o si las ventas fueron mayores a 30 millones, entonces dele el 30% de comisión, y si no, entonces dele el 10% de comisión. O también puedo colocar que si las ventas fueron mayores a 30 millones o a 40 millones, pues entonces regalémosle un paseo a San Andrés, y si no, regalémosle un paseo a Melgar. O puedo colocar que sí, aquí en la condición, que si la condición es que la nota sea mayor a 70, entonces vamos a darle un premio de una nota, y si no, entonces no le vamos a dar nada, etcétera, etcétera. Entonces la función sí trabaja de esa manera. Si, paréntesis, la condición que coloque aquí se cumple, pues nos arroja una cosa, un valor, un resultado, que puede ser un texto, que puede ser dinero, que puede ser un valor, que puede ser lo que yo quiera que sea. Pero si no se cumple, entonces nos va a arrojar otro resultado. Fíjense acá la sintaxis de la función. Si, paréntesis, la condición se cumple, entonces le doy una cosa, y si no, entonces le doy otra cosa. Este punto y coma significa entonces. Vamos a realizar el formato primero, que es este formato que tenemos acá, y luego entonces vamos a realizar la aplicación de la función. Nos dice que entremos a Excel, configuremos todas las margens de 1 centímetro con formato vertical y centrado horizontal y verticalmente. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Ingresamos a Excel, recuerden que vamos a diseño de página, que sus computadores pueden estar disposición de página o formato o configuración, pero pues es la misma. Márgenes personalizados. Me dice que todas de 1 centímetro. Me dice que la página debe ser vertical, carta.
y que me dice que los centre, miren acá abajo, horizontal y verticalmente. Miren lo que pasa con el ejemplo cuando los centro verticalmente. Me queda centradito tanto arriba como abajo como a los lados. Muy bien, vamos a aceptar. Aquí ya nos quedó el borde de la página. Aquí vamos a hacer en esta página el reporte de ventas y en esta página el reporte de notas. Así como lo podemos ver acá en nuestro ejemplo. Aquí lo tenemos. Muy bien, fíjense que el segundo paso siempre será organizar las columnas. En este caso tengo una columna en el reporte de ventas, una columna pequeña que es el número del vendedor, el nombre del vendedor, sueldo, ventas, comisión y total. En la de número es pequeña, la vendedora es más larga y luego encontramos una pequeña, una mediana y otras dos normales, ¿cierto? Entonces vamos a organizar esas columnas de esa manera. Achico la de número, agrando la de vendedor, agrando la de ventas, esta es la de sueldo, agrandemos un poquito la de sueldo, agrandemos un poquito la de ventas, nos queda comisión y total. Comisión y total. Allí está, fíjense. Ahí voy a comenzar el reporte, ¿sí? En la fila 5, en la fila 6, para dejar un espacio arriba para el encabezado. Entonces aquí va el número, aquí va el vendedor, el nombre del vendedor, ¿sí? O vendedora. Fíjense que sigue el sueldo, porque los vendedores tienen un sueldo mínimo, un sueldo básico, y más las comisiones de lo que venden. Ventas, comisión y total. Entonces, ventas, comisión y total. Recuerden que el diseño es totalmente libre, ustedes pueden jugar con el tema del diseño, ¿cierto? Con el tema del diseño, tipos de letra, tamaños, estilos, colores, totalmente libre como ustedes lo quieran realizar. Ese sí ya es diseño de cada uno de ustedes. Obviamente que no se les salga de las celdas, que les quede organizado, que les quede bien bonito y presentado. Tomo estas tres filas de aquí, estas tres por esta opción de las filas, y de la mitad de cualquiera de ellas agrando un poquito y le doy aquí centrado vertical allá en el medio para que me quede todo centradito. Entonces número 1, número 2, número 3, y comienzo a llenar mi formato, ¿cierto? Colocarle tipos de letra, tamaños, estilos, colores, sombreados, algo que me vaya quedando pues bien presentado, elegante, ¿cierto? De acuerdo a lo que necesitemos. Sombreo estas tres, le coloco bordes. Vamos a colocarle borde grueso exterior, todos los bordes, y borde grueso exterior. Mira, ahí ya nos quedó, por ejemplo. ¿Listos? Ahí vamos. Vamos a hacer el encabezado. Fíjense que el encabezado tenemos acá el nombre de la empresa y lo que se está haciendo, el nombre del reporte. Entonces aquí yo sombreo mi primera línea, combinar y centrar, y le puedo colocar cualquier otro color, tipo, tamaño, estilo de letra. Eso ya es, digamos que diseño de ustedes. Y aquí coloco el nombre de mi empresa, que en este carro, no sé, por hacer repuestos Cars, por ejemplo, una empresa de repuestos para carros. Y en esta tercera línea, por ejemplo, sombreo, combinar y centrar, voy a darle otro diferente, ¿cierto? Recuerden que este diseño es libre, ustedes lo pueden diseñar como ustedes lo deseen, ¿cierto? Tipos, tamaños, estilos, colores. Voy a colocar de reporte ventas, reporte de ventas mes de enero, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. Muy bien. Puedo incluso colocarles un bordecito, miren, un borde acá, un borde acá. Fíjense que yo dejo esto como una sola celda con la opción combinar y centrar, ¿no? Sombreo las celdas y las combino y las centro para que me quede una sola. Muy bien. Vamos a llenar nuestro formato. Entonces vendedor va a ser, no sé, Juan Carlos Rodríguez. En este caso pues nos vamos a inventar, ¿cierto? Los nombres y los datos, porque no tenemos un reporte real de una empresa, pero si lo tuviéramos lo podríamos colocar acá para hacer el ejercicio real. Luisa Fernanda Mendieta, y aquí coloquemos no sé, Laura María Velázquez.
Por ejemplo, digamos que todos nuestros vendedores ganan 1.000.000 de pesos de sueldo, 1.000.000 de pesos de sueldo básico. Recuerden que los números que nosotros escribamos, que sea dinero, lo debemos escribir sin puntos, sin comas, sin espacios, porque eso lo va a hacer automáticamente. 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Esto lo podemos colocar negrilla, agrandarle un poquito el tamaño, bueno, ahí está, ¿cierto? 1.000.000 de pesos. En las ventas, aquí nos indica el ejercicio que el primer vendedor vendió 35 millones. Entonces vamos a escribirle que ese vendedor vendió 35 millones. Que el segundo vendedor vendió 18 millones. Este es el reporte de ventas del mes de enero de esta empresa. Y que el tercer vendedor vendió 62 millones. Perfecto. Fíjense que hasta ahí lo único que hemos hecho es simplemente llenar los datos, la tabla de datos, ¿cierto? La información que tenemos en nuestro reporte de ventas. Ahí vamos, muy bien. Ahora bien, vamos a hacer la función, sí, vamos a hacer la condición, la condicional. Vamos a decirle a nuestro reporte de ventas que si él vendió un valor mayor, pues le vamos a dar un porcentaje, y si no, pues le vamos a dar otro. Fíjense que acá en nuestro reporte de ventas, ¿cierto? ¿Sí? Nos indica, ojo, la comisión va a ser la siguiente: si las ventas fueron mayores a 25 millones, entonces le damos el 20% de las ventas, el 20% de lo que él vendió. Pero si es menor que la otra condición, le vamos a dar solamente el 10% de lo que él vendió. Entonces, si las ventas son mayores a 25 millones, que sería esta condición, si las ventas son mayores a 25 millones, entonces multiplico las ventas por el 20% para saber cuánto es el 20% de las ventas. Pero si no, entonces multiplico las ventas por el 10% para saber cuánto es el 10% de las ventas. Fíjense cómo lo voy a hacer. Más, si abro paréntesis, si estas ventas, si la celda de las ventas, y recuerden que aquí en Excel no hacemos las fórmulas con los números, sino hacemos las fórmulas es con las celdas, con D6 en este caso, porque es la celda de las ventas, si D6, y aquí miren que nos indica en el ejemplo que nos dice que sean mayores o iguales, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí que sean mayores o iguales, ahí está, ¿sí? Primero el mayor, perdón, mayores o iguales. Si se dan cuenta, fíjense cómo vamos traduciendo la condición que tenemos acá, que las ventas sean mayores o iguales a 25 millones. Entonces, si paréntesis, las ventas que es de 6 son mayores o iguales, fíjense que esta fórmula, esta función, la trabajamos sin espacios, todo completo seguido, sin nada de espacios. Entonces, más si abro paréntesis, si las ventas son mayores o iguales a 25 millones, y recuerden que todo lo que sean ventas, dinero, se deben colocar sin puntos, sin comas, sin espacios, sin nada. Entonces, y recuerden que entonces es el punto y coma, ¿cierto? Entonces, multiplicamos las ventas por el 20%. Fíjense lo que yo hago. Coloco la celda de las ventas y la multiplico por el 20%. ¿Por qué? Porque la condición me dice, en este caso, que si las ventas son mayores a 25 millones o iguales, pues le damos un 20%. Aquí está. Si las ventas son mayores o iguales a 25 millones, pues ventas por el 20%, porque un porcentaje lo hayamos multiplicando. Ahora, ¿qué pasa? Punto y coma. Entonces, si pasa lo contrario, ya colocamos que si es mayor, pues le damos el 20%. Pero si no, o sea, si es menor, le damos el 10%. Entonces, D6 por el 10%. Importante en este caso, y siempre que hablemos de porcentajes en Excel, colocar el signo por ciento. El signo por ciento. Para que él asuma que es un porcentaje, si no nos quedaría D6 por 10 o D6 por 20, las ventas por 20 o por 10 nos daría, imagínense, el doble, ¿cierto? Nos daría mucho más. Entonces, es colocar el 20%.
Fíjense que ahí estamos cumpliendo con la sintaxis o la forma de trabajar la función sí. Miren, más si abro paréntesis la condición, más si abro paréntesis que las ventas sean mayores o iguales a 25. Si esto se cumple, pues le damos una cosa que en este caso es el 20% de las ventas. Miren, de las ventas. Y si esto no se cumple, o sea, es menor, le damos el 10% de las ventas. Aquí no hay necesidad de decir al computador, venga, esto es menor. No, porque si se cumple es mayor y si no se cumple pues será menor. Ya él automáticamente asume que la otra condición es menor. Aquí cierro el paréntesis. Fíjense cómo quedó mi comisión, ¿cierto? Si las ventas son mayores o iguales a 25 millones, por favor del 20% y si no del 10%. Enter. Perfecto. Aquí hago lo mismo. Más si abro paréntesis y las ventas, en este caso ese 7, no sé 6 sino ese 7, son mayores o iguales, mayores o iguales a 25 millones, entonces las ventas, perdón, es de 7, las ventas son de 7, no sé por qué en C tenemos el sueldo. Si de 7 es mayor o igual a 25 millones, entonces las ventas por el 20%, y si eso no se cumple, entonces las ventas por el 10%. Y cierro paréntesis. Muy bien, y en la última hacemos lo mismo. Más si abro paréntesis, si las ventas, en el caso es de 8, son mayores o iguales a 25 millones, entonces las ventas por el 20%, para saber cuánto es el 20% de ganancia, de comisión, perdón, y si no, entonces las ventas por el 10%. Cierro paréntesis. Perfecto, ahí está. ¿Qué es lo bueno de esto? Que al siguiente mes yo coloco simplemente otras ventas y él automáticamente me va a hallar la comisión. Eso lo veremos más adelante. Recuerden que si ustedes hacen solamente la primera, aquí hicimos una por una, pero si yo le doy clic acá y bajo esta aquí, me da automático. ¿El total cuál será? Pues será más la comisión más el sueldo. Ese será el total de el sueldo de cada vendedor. Le doy clic y la jalo de la esquinita. No olvidemos que todo esto lo sombreo, le coloco acá Español Colombia para colocar el signo pesos y con este le borro los decimales. Aparece ese signo numeral porque es muy grande y no me cabe en la celda, porque él acabó de colocar los decimales, acabó de colocar los centavos. Entonces yo se los quito con este. Doy clic varias veces. Ahí está. Bueno, aquí no me cupo, entonces vamos a achicar un poquito esta y vamos a agrandar esta y vamos a agrandar esta. Perfecto, para que me quepa. Y listo, quedó nuestro reporte de ventas. Esta es nuestra primera página, nuestro reporte de ventas utilizando la función sí. Muy bien. Y nuestro segundo reporte, ya como hicimos el primero, ya sabemos cómo se hace, es el reporte de notas. Vamos a hacerlo aquí en la siguiente página. Muy sencillo. Entonces tenemos aquí, entonces qué número, nombre y apellido. Vamos, si quieren, vamos colocándole aquí los títulos para irnos guiando. Número, nombre del estudiante, nota 1, nota 2, nota 3, ¿cierto? Aquí me dice que tengo promedio y observación. Entonces vamos aquí a promedio y una observación, donde vamos a aplicar la función sí. Fíjense que me quedo con el formato automático, pero pues yo se lo puedo cambiar. Digamos que puedo hacerlo de otra forma diferente, ¿cierto? De otra forma diferente para pues diferenciarlo del anterior. Combino mis dos títulos,
le coloco el formato que deseo a mis dos títulos. Recuerden que esta parte es libre, que es como ustedes lo deseen colocar, ¿cierto? Aquí le coloqué bordes. Aquí coloco el nombre de mi colegio, mis sueños, ese es el nombre del colegio, por ejemplo. Recuerden que agrando, coloco, cambio tipos de letras, tamaños, estilos, colores, ¿cierto? Aquí coloquemos el reporte de notas del cuarto periodo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esta partecita, recuerden que si es solamente jugar con los bordes, vea, todos los bordes, y le ve aquí borde grueso, es jugar, digamos que con los formatos de letra, con los tipos, con los tamaños, con los estilos, los colores, etcétera, etcétera. Listo, nombre de estudiante. Hagámosle otro que no sea diferente. Pero antes de colocarle, coloquémosle acá los formatos. Coloquémosle tamaño 12, negrilla, cursiva, por ejemplo. Entonces se llama Damián González. Aquel será entonces Fernando Triana. Y aquí será entonces Sara González. Sara Ramírez, porque no los quede igual de arriba. Listo. En este caso, pues vamos a inventar las notas, ¿cierto? Vamos a inventar las notas, porque no tenemos un reporte de notas reales, ¿cierto? En este caso podemos hacerlo de esta manera. No olviden que yo coloco, lo sombreo y le coloco tipos de letra, tamaños, estilos, colores. Eso pues para que nos quede bien presentado, no que se nos quede bien organizado. Muy bien. El promedio es muy fácil. Es más promedio, abro paréntesis, sombreo estas tres, desde la I6 hasta la K6, en mi caso, o las puedo escribir también. Cierro paréntesis, enter. Voy a hacerlo de nuevo. Más promedio, abro paréntesis, desde la I6 hasta la K6. Aquí lo escribí, mire, fíjese. Y fíjese que él me muestra aquí, me encierra el rango en el que estoy trabajando. Enter. Lo jalo, le quito los decimales y listo. Lo puedo diferenciar con otro color, como para saber que este es el promedio. Perfecto. En este caso, Fernando Triana perdió. Y la observación va a ser la siguiente, con la condicional. Más, si abro paréntesis, si esta celda del promedio es mayor o igual a 70, entonces, fíjense que esta condición es más cortica que la anterior. Aquí decíamos que si las ventas eran mayores a 25 millones, aquí decimos que si el promedio es mayor a 70. Entonces voy a colocarle que aparezca aprobó o reprobó. Pero en esta función, cuando yo escribo texto en las condiciones, debo encerrarlo entre comillas. Si le escribo solamente una palabra, no me va a funcionar. Utilizo solamente comillas cuando coloco las condiciones de texto. Cuando yo trabajo números o valores, como en el anterior ejemplo, no coloco nada de comillas. Solamente cuando quiero que el resultado sea una palabra, un texto. Entonces abro comillas. Y si es mayor a 70, pues que aparezca aprobó y cierro comillas. Entonces, si eso no se cumple, pues entonces entre comillas que me aparezca, cierro comillas y cierro paréntesis. Fíjense que ahí ya tenemos la función completa con las tres partes. La condición, que es que si el promedio es mayor o igual a 70, esa es la condición, que sea mayor o igual a 70. Entonces, si se cumple, que me aparezca aprobó. Pero si no se cumple, que aparezca reprobó. Recuerden, cuando yo quiero que los resultados de mi función sí o mi función condicional sea texto, lo debo colocar entre comillas. ¿Listo? Enter. Muy grande, vamos a correrlo. Ahí es. Aprobó. Y si yo la jalo, para mis 2000 estudiantes, por ejemplo, pues coloco automáticamente, mire, reprobó y aprobó. Fíjese lo bueno de este ejercicio. Siguiente periodo.
Damián perdió porque sacó 50, 45 y 50. Automáticamente fíjense que me aparece el promedio y me aparece la opción reprobó. Y en este caso pongamos que Fernando Trena sí pasó, estuvo muy juicioso, se puso las pilas, vea. Automáticamente me aparece promedio y la opción aprobó. Queda todo automatizado para que en los siguientes periodos y en los siguientes meses de venta yo solamente cambie las ventas y cambie las notas y él automáticamente genere todos los resultados. Este es el ejercicio para para este día de trabajo de sistemas. Más adelante podemos trabajar aquí funciones min, funciones man, funciones max, funciones suma, funciones estadísticas, podemos hacer gráficas estadísticas, etcétera, etcétera, completar nuestro reporte de una forma pues con más cosas, ¿no? Más completa, pero lo haremos más adelante. Por ahora, este es nuestro ejercicio de esta sesión. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, guardarlo en Excel y subirlo en su plataforma Saberes. Muchas gracias.